En el texto que estamos trabajando, que se llama El papel del gobierno y la política fiscal, que es la tercera guía del Banco de la República, que ustedes pueden acceder a través del blog, hemos iniciado la lectura de las ideas que explican cuál es el papel del gobierno en la economía. Entonces, recapitulemos. Es claro entonces que el gobierno es una parte fundamental de cualquier comunidad organizada. Y ese gobierno es el conjunto de instituciones políticas, leyes y prácticas a través de las cuales se realiza la actividad de gobernar y se regula además el funcionamiento de la sociedad. El gobierno en el caso colombiano tiene unos objetivos específicos fundamentales. Uno, proteger las libertades individuales. Es decir, el Estado debe buscar que, con base en los principios que el liberalismo nos ha heredado, toda la sociedad funcione observando el derecho a la libertad individual, a la igualdad jurídica, a gozar de la propiedad privada, a respetar y aceptar la seguridad que brinda el Estado, a aceptar y promover el funcionamiento de un Estado con base en una norma constitucional, con base en una división del poder en ramas y con la posibilidad de que en última instancia la palabra o el poder la tenga el pueblo, una soberanía popular. En este caso, ese sería el primer objetivo, proteger las libertades individuales. El segundo sería velar por el cumplimiento de las normas. El Estado debe buscar no solo que las normas se cumplan y sancionar cuando no se haga, sino que debe promover su cumplimiento y debe desarrollar toda una actividad que podríamos denominar como pedagógica para que los ciudadanos aprendan a cumplir estas normas por el propio bienestar y por el bienestar de los demás. Es decir, que no solamente la coacción o la fuerza son las únicas herramientas que se pueden y deben utilizar para que los ciudadanos acepten las normas. En este sentido, los estados modernos, o por lo menos más contemporáneos, han ido pasando de esa, en teoría, han ido pasando de esa política del castigo y de la represión y de la fuerza a ejercer una política que es mucho más pedagógica y que va trabajando desde la prevención hasta la formación. Entonces, se intenta hacer como un balance pues entre estas dos formas de ejercer la fuerza, ¿cierto? Y un tercer objetivo es promover el bienestar general de la sociedad en todo pues su conjunto. Es decir, que el Estado no debe velar solo por los intereses de unos actores sociales o de unas solas clases sociales, sino que el Estado debe buscar que todos podamos gozar de los beneficios y en últimas, pues con base en la política de derechos humanos o el enfoque de derechos humanos, el Estado debe esforzarse porque todos podamos vivir en condiciones dignas que aseguren el desarrollo y el cumplimiento del proyecto personal de vida, cualquiera que éste sea, cualquiera que éste sea. De esta manera, entonces vemos que uno de los papeles más importantes, hay otros más importantes en esta sociedad, lo tiene el gobierno, porque desde el punto de vista político y por consiguiente desde el punto de vista económico, tiene la misión de realizar como que todo el andamiaje, el aparataje, crear toda la estructura para que la sociedad se pueda sostener. Sin embargo, pues esto no lo puede hacer solo el gobierno, sino que el gobierno necesita hacer todo el proceso con la ciudadanía. A menudo entonces a este gobierno se le denomina también como sector público. ¿Por qué? Porque desarrolla actividades que ejercen al servicio de la comunidad o de la nación. Por eso se denominan público también de manera pues como contraria a lo que hemos entendido nosotros por privado, como sector privado. Si nos concentramos en la dimensión económica del Estado, que es la que estudiamos en esta materia, estudiar cómo el Estado, una cosa es lo primero, cómo el Estado desarrolla, implementa y pone en práctica políticas para que la nación funcione, y lo otro es como lo que está de base de eso, que es el conjunto de recursos con los que se va a hacer que esa nación funcione, que esa sociedad. Entonces, si nos concentramos nosotros en la parte económica, entendemos que el gobierno es uno de los agentes principales que, junto con los hogares y las empresas, participan en la economía. Recuerden que hemos visto en las clases de economía, cuando se habla de agentes económicos, que tanto los agentes económicos como que son la familia, la empresa y el gobierno se convierten como los primeros piñones pues que engranan esa maquinaria económica. A pesar de que con relación al gobierno sí hay una característica que lo distingue, y es que el gobierno no solamente
adelanta o desarrolla labores productivas como las empresas, sino que también, además, como las familias que tienen actividades de consumo, debe velar porque en general se cumplan las reglas de juego de funcionamiento de esa economía. Ahora, ¿cómo hace el gobierno esto? ¿Cómo alcanza el gobierno estos objetivos? Bueno, para poder garantizar toda esta función social, todo este servicio público que presta el gobierno, pues obviamente se requiere de un gran volumen de ingresos. No podemos tener gastos, no podemos tener proyectos sociales si no tenemos ingresos, pues, para poder desarrollarlos. Entonces, el Estado necesita recaudar impuestos, ¿cierto? Para poder tener gastos. Y la manera de recaudar esos impuestos, de recaudar esos ingresos, es el cobro de impuestos a los hogares y a las empresas y a cualquier agente económico para poder luego decidir cómo se van a gastar. Calcular los ingresos y calcular los gastos, calcular los impuestos y calcular las actividades en las que se van a ejecutar estos dineros recibe el nombre de presupuesto del gobierno. Esa es una de las primeras ideas. El presupuesto del gobierno es ese cálculo que se hace con base en los indicadores de eficiencia, efectividad, pero también, como esto es un estado social, de igualdad, de equidad. Las decisiones entonces que toma el gobierno de cara a ese presupuesto con relación a sus ingresos y a sus gastos, con el fin de decidir sobre el desempeño de la política, con el fin de evaluar cómo se va a desempeñar esa economía, recibe el nombre de política fiscal. Eso es lo que hemos intentado analizar a través de unas ideas que yo solamente voy a recapitular acá, que están en el mismo texto que les estoy leyendo a ustedes. Entonces, lo primero es entender que el gobierno tiene dos tipos de actividad, digamos así, dentro del sistema económico. Por un lado, es propietario de factores productivos como los hogares, pero por el otro lado también no solo es propietario, sino que realiza actividades de consumo y de ahorro. Recuerden que con base en las funciones del dinero también se desarrollan las actividades económicas y el dinero sirve para consumir, para producir y para ahorrar. El gobierno también desarrolla paralelamente labores productivas, como lo hacen las empresas. Sin embargo, estas labores, a diferencia del resto de agentes económicos, tienen una función social. Es decir, el objetivo de esto es la sociedad en su conjunto, y para hacerlo el Estado lo que hace es, pues, velar porque las reglas de juego se cumplan. Existen entonces diferentes niveles de gobierno para poder ejercer esta actividad sobre la sociedad. El gobierno aparecía en la guía como el gobierno local, el que opera en las ciudades, en los pueblos, en las comunidades; el gobierno regional, el que actúa sobre el conjunto de ciudades o de comunidades; y el gobierno nacional, o gobierno también central, que es el que controla todo el territorio de la nación. Entonces, es el mismo sistema de gobierno, pero distribuido a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Es como si dijéramos a nivel micro, a nivel meso y a nivel macro. Más o menos, pues, como una especie de comparación. Bueno, lo segundo es que en los países como Colombia, que es un país latinoamericano, cuando se habla de gobierno se hace referencia casi siempre es al gobierno central. ¿Por qué? Porque las entidades más importantes son aquellas que pertenecen a este gobierno: la presidencia, los ministerios y los departamentos administrativos. No significa que los otros niveles regionales y locales no sean importantes, solo significa que estos son los prioritarios porque son los que en últimas determinan las políticas de gobierno. Esto no lo hace el gobierno de manera independiente, por eso en la guía se les dice a ustedes que el Estado no solamente es esa rama ejecutiva que acabé de mencionar, sino que el gobierno también está compuesto además por una rama legislativa, que son los senadores y los representantes a la Cámara, y también por una rama judicial, que es el conjunto de entidades que se encargan de vigilar y sancionar cuando las leyes no se cumplen. Muy bien, hasta ahí sería la primera parte para entender cómo el gobierno decide qué y cómo pone en práctica sus actividades económicas, es decir, cómo el gobierno ejerce su papel y su protagonismo en la economía. En la parte siguiente, lo que vamos a entender es cómo el gobierno tiene en su ejercicio de servicios públicos ciertas empresas que son financieras y otras que no. Es decir, vamos a ver qué tipos de servicios le presta el Estado desde el sector público a la ciudadanía.